Soy Emiliano, el profe que está a cargo de la Cátedra de Historia Argentina, y hoy vamos a hablar un poco de un proceso histórico fundamental en la historia de nuestro país durante el siglo XX, que fue el periodo histórico de la dictadura cívico-militar, de la última dictadura, eh, comprendida entre 1976 y 1983. La idea es que podamos adentrarnos en este proceso histórico desde distintas dimensiones de análisis. Es decir, en el sistema educativo formal, en los últimos años, ha ido tomando mayor presencia este tema, y esto ha fortalecido de algún modo el ejercicio de la memoria reciente en las generaciones futuras, en las generaciones más jóvenes, y fundamentalmente se lo ha hecho desde una perspectiva política, es decir, centrada en una dimensión de análisis que prioriza o enfatiza los aspectos políticos del proyecto dictatorial. Esto es la represión, el plan sistemático de desaparición forzado de personas, el plan sistemático de apropiación de niños y bebés durante la dictadura, el cierre del Congreso Nacional, la intervención de los partidos políticos, todo aquello que tiene que ver con la vida represiva que cambió el país y que instauró un periodo de terror y de sangre que costó la vida de miles de argentinos y argentinas. Pero también la idea es que podamos vincular estos aspectos que quizás son los más conocidos en relación a la dictadura con una dimensión de análisis económica que tiene por objeto establecer algunas preguntas respecto de cuáles eran los fundamentos, los objetivos económicos de la dictadura militar y la implementación del plan económico de quien fuera entonces el ministro de Economía de la dictadura, que fue José Alfredo Martínez de Oz. El proyecto económico de la dictadura tuvo como eje principal la desindustrialización del país, que había sido posible fundamentalmente a partir de los años 30 y con la aparición del peronismo hacia mitad del siglo XX, lo cual modificó el paisaje social, económico de la República Argentina. Estos objetivos económicos de la dictadura tuvieron como eje la transferencia de ingresos y de recursos desde un sector de la sociedad, que es el sector mayoritario, el sector de las mayorías populares, podríamos decir, hacia los sectores más concentrados del capital, de los empresarios, de la burguesía nacional e internacional, le podríamos decir de ese modo. Esta dimensión de análisis también debemos vincularla con la dimensión de análisis cultural, que no fue menos importante en los objetivos de la dictadura cívico-militar. Esto quiere decir que durante la dictadura hubo una gran represión cultural, hubo quemas de libros, censura de artistas, hubo literatura prohibida, incluso literatura infantil prohibida, y la dictadura, incluso a modo de ejemplo, según la UNESCO, nos dejó una sociedad con aproximadamente unas entre 3.000 y 5.000 palabras menos en el léxico de los argentinos. Esto quiere decir que no solamente desaparecieron cuerpos, personas, sino también ideas, palabras que aluden a esas ideas, y mutilaron el lenguaje de los argentinos y argentinas, con lo cual esto habla de un proyecto integral de la dictadura para transformar radicalmente la sociedad argentina. Y la integración de estas tres dimensiones de análisis, la política, la económica y la cultural, nos permiten pensar más profundamente aquel proceso y fundamentalmente las líneas de continuidad con los periodos históricos posteriores. Es decir, la pregunta podría ser qué cosas terminaron el 10 de diciembre de 1983, es decir, con la finalización de la dictadura, y qué cosas tuvieron continuidad. Bueno, la dimensión económica y cultural nos permiten pensar estas líneas de continuidad
con nuestro presente y con las etapas que le siguieron a la dictadura. En relación a fundamentalmente cuáles fueron los actores económicos que intervinieron en aquel entonces y cómo fueron de algún modo operando o mutando su intervención en la realidad política y social de la Argentina luego de finalizado aquel proceso denominado terrorismo de Estado. A su vez, estas tres dimensiones de análisis es muy importante que las relacionemos con tres escalas espaciales que desde la perspectiva de las ciencias sociales son muy importantes de integrar, es decir, la escala espacial nacional, con la escala espacial continental, con la mundial. Es decir, qué lugar ocupó la Argentina en el contexto geopolítico mundial de entonces, para buscar también comprender un contexto que no terminaba en los límites fronterizos de nuestro país, sino que también tenía que ver con lo que ocurría en el mundo. La interrelación de esas tres dimensiones de análisis con las tres escalas espaciales es lo que a nuestro juicio y a modo de propuesta nos va a permitir tener una mirada más compleja y más profunda del periodo de la dictadura cívico-militar. Esta es la propuesta y la iremos profundizando y desarrollando con distintos contenidos en este eje número 4 de Historia Argentina, que lo vamos a poder ir viendo en videos, en lecturas, y que después tendremos trabajos para ir dando cuenta de lo leído y de lo aprendido. Así que bueno, esperemos que sea para ustedes interesante este tema, que nos puedan dejar sus comentarios, sus propuestas, sus preguntas, sus dudas, y bueno, le daremos continuidad al trabajo con los siguientes contenidos que van a estar subidos al aula virtual de Historia Argentina. Que estén bien y nos vemos.